Mike Tyson había visto a su vecino casi todas las mañanas desde que se mudó, un hombre mayor y tranquilo que daba paseos lentos con su pequeño perro, a veces deteniéndose a recortar los arbustos de su jardín, a veces simplemente sentándose en su porche, viendo el mundo pasar. Pero últimamente, la casa de al lado había estado demasiado silenciosa. No había caminatas matutinas. No se escuchaban ladridos del perro. No había señales de movimiento detrás de las ventanas. Al principio, Mac pensó que tal vez el hombre se había ido de viaje, quizás estaba con su familia, tal vez no era nada. Pero después de algunos días más de silencio, se encontró de pie en el porche de al lado, golpeando la puerta, esperando. Y cuando la puerta finalmente se abrió, supo que algo no estaba bien. El hombre se veía más delgado, un poco más pálido, con esa expresión que llevaba el peso silencioso de alguien que no quería pedir ayuda, pero que quizás la necesitaba. Y cuando Mac le preguntó cómo estaba, la respuesta no estuvo en las palabras, sino en la forma en que el anciano dudó antes de decirlas. Esto no era solo una semana tranquila. Algo había cambiado. Mac se había acostumbrado a las pequeñas rutinas de su vecindario, mañanas tempranas donde el sol apenas comenzaba a estirarse sobre el pavimento, el zumbido silencioso de los aspersores cobrando vida y la imagen familiar de su anciano vecino arrastrando los pies por la acera con su pequeño perro trotando a su lado. El hombre no era de hablar mucho, pero siempre asentía, siempre se tomaba un momento para ajustar la correa o saludar a un coche que pasaba. Algunos días, Mac lo veía recortando los arbustos de su jardín, moviéndose más lento de lo que probablemente quisiera, pero aún moviéndose, aún estando ahí. Y luego, una mañana, ya no estuvo. Al principio, Mac no le dio mucha importancia. La gente se tomaba descansos. Tal vez el hombre tenía una cita, quizás el perro estaba perezoso, tal vez simplemente estaba cansado. Pero a medida que pasaban los días, el porche seguía vacío, las cortinas de las ventanas nunca se movían y el jardín, antes bien cuidado, comenzó a verse demasiado quieto, como si nadie hubiera salido en días. Mike no era del tipo que metía las narices donde no debía. Conocía las reglas no escritas de las relaciones vecinales, asentimientos al pasar, pequeñas charlas casuales sobre el clima, tal vez un favor ocasional si era necesario, pero nunca insistir demasiado. Pero había algo en el silencio de la casa de al lado que no le cuadraba, algo en la manera en que el jardín, antes recortado con precisión, empezaba a verse abandonado, algo en el hecho de que el pequeño perro que solía ver todas las mañanas no había aparecido en más de una semana. No era solo una caminata perdida. No era solo un fin de semana perezoso. Era diferente. Y diferente, en la experiencia de Mac, usualmente significaba que algo estaba mal. Así que ahora, de pie en el porche de la casa de al lado, con la mano flotando sobre la madera de la puerta, dudó, no porque no supiera qué decir, sino porque sabía que una vez que golpeara, el momento cambiaría. El hombre dentro o bien confirmaría sus sospechas o las disiparía, pero de cualquier manera, las cosas no serían las mismas. Exhaló, cambió ligeramente su peso y golpeó la puerta. El sonido de sus nudillos contra la madera se sintió más fuerte de lo que debería. No fue un golpe agresivo, solo lo suficientemente firme para ser escuchado, pero en la quietud de la tarde resonó contra las paredes del porche. Mike esperó, escuchando. Nada. No se oían pasos. No se oía movimiento dentro. No se oía al perro ladrar. Golpeó de nuevo, esta vez un poco más fuerte, y dio un paso atrás, sus ojos recorriendo la fachada de la casa, buscando alguna señal de movimiento detrás de las cortinas. Aún nada. La sensación de inquietud en su estómago se apretó un poco más. Siempre existía la posibilidad de que el hombre no estuviera en casa, de que estuviera con su familia, de que todo estuviera solo en la cabeza de Mac. Pero había algo en ese silencio que no se sentía como una ausencia, sino como una espera. Justo cuando Mac estaba a punto de darse la vuelta, cuando ya se estaba diciendo a sí mismo que volvería más tarde, lo oyó, el sonido lento y deliberado de un cerrojo deslizándose.
La puerta se abrió solo 1 centímetro al principio, apenas lo suficiente para que un ojo mirara a través, y luego, con visible esfuerzo, se abrió un poco más, lo suficiente para que el hombre se asomara a la luz. Mac no estaba seguro de qué esperaba, pero la imagen frente a él no era esa. El anciano se veía más delgado que antes, su rostro ligeramente hundido, su piel más pálida, su postura no con la misma confianza tranquila que solía tener, sino algo diferente, algo más lento, algo cauteloso. Su ropa, antes siempre perfectamente planchada, ahora se veía un poco arrugada, como si hubiera dejado de preocuparse por los pequeños detalles. Pero, más que nada, estaba en la forma en que se sostenía en el marco de la puerta, no relajado, no abierto, sino como si se apoyara en la madera no solo por comodidad, sino porque realmente lo necesitaba. Mac mantuvo su voz firme, casual, como si solo fuera otra conversación de paso, solo otro día más. «Hey, amigo. Solo quería saber si estabas bien. Hace días que no te veo afuera». El anciano parpadeó, como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa, como si ni siquiera hubiera considerado que alguien pudiera notar su ausencia. Sus labios se separaron ligeramente, como si estuviera a punto de restarle importancia, pero dudó, solo por un segundo, el tiempo suficiente para que Mac viera el destello de verdad en su expresión antes de que forzara una débil sonrisa. «Sí», murmuró el hombre, su voz ronca, como si no hubiera hablado mucho últimamente. «Solo, he estado quedándome dentro». Mick había estado rodeado de demasiados boxeadores, demasiados tipos duros, demasiadas personas que odiaban pedir ayuda, como para no reconocer lo que estaba pasando. El anciano no estaba mintiendo, no exactamente, pero tampoco estaba diciendo la verdad. Había algo debajo de la superficie, algo no dicho, algo que no estaba listo para poner en palabras. Mick no insistió. Solo inclinó ligeramente la cabeza, echando un vistazo al interior de la casa, y fue entonces cuando lo vio, el bastón, roto, apoyado contra la pared cerca del sofá, la madera partida justo en el medio, inútil. Y de repente, todo tuvo sentido. «Tuve una pequeña caída la semana pasada», admitió el anciano, siguiendo la mirada de Mac. «No me rompí nada, solo me golpeé la rodilla. Pero mi maldito bastón se rompió cuando caí, y yo», se detuvo, aclaró la garganta. «No me he tomado el tiempo de pedir uno nuevo». Mac exhaló por la nariz. Conocía ese tono, esa manera cuidadosamente elegida de hablar, donde las palabras se medían justo lo suficiente para que sonara como algo pequeño, algo manejable, algo que no necesitaba la intervención de nadie más. También sabía que eso no era la verdad. El hombre no había salido de su casa en una semana. No porque no quisiera, sino porque no podía. Y en lugar de pedir ayuda, simplemente se había quedado dentro. Mac podría haber discutido, podría haber señalado lo terco que era quedarse sentado esperando cuando existía una solución simple, pero no lo hizo. Solo asintió como si fuera lo más normal del mundo, como si no estuviera a punto de hacer exactamente lo que debía hacerse. «Está bien», dijo simplemente, retrocediendo del umbral. «Te veré luego». El anciano no protestó, no intentó convencerlo de lo contrario, solo asintió levemente antes de cerrar la puerta lentamente. Pero Mac no iba a su casa. Iba a arreglar esto. Mac nunca había comprado un bastón antes. Mientras entraba a la farmacia más cercana, escaneando los pasillos, se dio cuenta de cuántas opciones había, ajustables, ligeros, con diferentes tipos de empuñadura. Pero sabía una cosa, no iba a comprar una baratija frágil que se rompiera bajo presión. Así que se tomó su tiempo, sintiendo el peso de cada uno, probando las empuñaduras, asegurándose de que fuera algo sólido, algo confiable. Finalmente, lo encontró, un bastón de madera resistente, clásico, fuerte, del tipo que no fallaría cuando más se necesitara. Y entonces, justo cuando estaba a punto de irse, vio algo más en la caja registradora. Una caja de chocolates. Algo en eso tenía sentido.
El anciano parecía alguien que podría tener un gusto por lo dulce pero nunca lo admitiría. Mac tomó la caja, la puso en el mostrador sin pensarlo 2 veces y pagó. Cuando Mac llamó de nuevo 1 hora después, el anciano abrió la puerta más rápido esta vez, como si lo estuviera esperando. Sus ojos se movieron al bastón en la mano de Mac, y antes de que pudiera empezar a decir algo sobre que no era necesario, Mac simplemente se lo extendió. «Me pareció que te vendría bien esto», dijo, su voz casual, sin dejar espacio para discusión. El anciano lo miró por un momento, luego extendió la mano y lo tomó. No habló de inmediato, solo pasó los dedos por la madera, sintiendo su peso, probándolo ligeramente contra el suelo. Finalmente, asintió. «Sí, esto servirá». Y entonces Mac le entregó la caja de chocolates. «Para el dolor», dijo con una sonrisa ladeada. Por un segundo, el anciano solo la miró, luego dejó escapar una breve carcajada, la primera risa real que Mac había visto en él desde que abrió la puerta. A la mañana siguiente, cuando Mac salió con su café, miró hacia la casa de al lado. Y ahí estaba. El anciano, de pie en su porche, su pequeño perro dando vueltas alrededor de sus pies, apoyándose ligeramente en su nuevo bastón pero manteniéndose erguido. Vio que Mac lo observaba y levantó una mano en un pequeño saludo. Mac simplemente asintió, tomó un sorbo de su café y dejó que el momento fuera exactamente lo que debía ser, simple, tranquilo y exactamente correcto. Mick había visto casas como esta antes, no abandonadas, no rotas, sino simplemente quietas. Ese tipo de quietud que se siente antinatural, como si el tiempo se hubiera ralentizado en su interior. Las cortinas apenas se movían, el aire dentro parecía intacto, e incluso el perro, que solía ladrar emocionado a cada ardilla que pasaba, ahora estaba acostado cerca del sofá, en silencio, esperando. Ya no era solo un hogar. Era un lugar donde el movimiento se había detenido. Los ojos de Mac cayeron sobre el bastón roto apoyado contra la pared. No solo estaba partido, parecía que había pasado por algo. La grieta en la madera era limpia pero profunda, como si se hubiera roto de golpe, sin aviso, sin una ruptura lenta. Debió haber ocurrido de repente. Y eso significaba que cuando se rompió, el anciano había caído. La idea hizo que Mac cambiara ligeramente de postura. Caerse no era lo mismo cuando eras joven. Cuando eras mayor, una caída no era solo algo de lo que te levantabas, era algo que podía cambiarlo todo. Podía quitarte la confianza, hacer que dudaras de ti mismo, hacer que dejaras de confiar en tus propias piernas. Y si eso pasaba, si una persona empezaba a creer que no podía moverse con seguridad, a veces simplemente dejaba de intentarlo. Mac había pasado años rodeado de hombres a los que no les gustaba pedir ayuda. Boxeadores, entrenadores, tipos de la vieja escuela que creían que admitir que necesitabas algo era lo mismo que admitir debilidad. Y cuando miró al anciano, de pie en el umbral, con los ojos moviéndose entre Mac y el bastón roto, vio esa misma mirada, la lucha silenciosa entre el orgullo y la realidad. El anciano se había caído. Necesitaba un bastón para caminar bien. Y sin embargo, en lugar de salir y reemplazarlo, en lugar de llamar a alguien, en lugar de solucionar el problema, se había quedado dentro. No porque quisiera, sino porque, a veces, cuando has pasado toda tu vida haciendo las cosas por tu cuenta, lo más difícil no es caerse, sino dejar que alguien te ayude a levantarte de nuevo. He estado pensando en comprar uno nuevo, murmuró el anciano, rascándose la nuca. Solo, no me he tomado el tiempo de hacerlo. Mick había escuchado esas palabras antes, esas que no eran exactamente mentiras, pero tampoco eran completamente verdad. La gente decía cosas así cuando no quería admitir que algo se había vuelto más grande de lo que pensaban. Mac no lo contradijo, no insistió, solo dejó que las palabras flotaran en el aire. Sabía que la gente necesitaba aceptar las cosas por sí misma. Pero también sabía que si se iba ahora, si dejaba que la conversación terminara ahí, el hombre no iba a salir y arreglarlo por su cuenta.
Iba a seguir esperando. Mac siempre había creído que había momentos en la vida en los que preguntabas a la gente que necesitaba y luego estaban los momentos en los que no lo hacías. Este no era un momento para preguntar. No era un momento para darle al anciano una opción. Así que Mac simplemente asintió, como si la conversación hubiera terminado, como si no hubiera nada más que decir, y dio un pequeño paso atrás. Está bien, dijo simplemente. Te veré luego. El anciano no discutió. No intentó detenerlo. Pero en sus ojos, Mac ya podía verlo, esa mezcla de resistencia y alivio, la que surge cuando alguien se da cuenta de que, por una vez, no tiene que resolverlo todo solo. Mike no se apresuró. Caminó hacia su auto como si fuera solo otra tarea, solo otro día normal. Pero todo el tiempo ya estaba planeando sus siguientes pasos. El anciano no iba a pedir ayuda. Eso estaba claro. Y si Mac había aprendido algo en su propia vida, en sus propias experiencias, era que a veces la mejor manera de ayudar a alguien no era esperar a que lo pidiera, sino ver lo que necesitaba y simplemente hacerlo. Sin debates. Sin discusiones. Solo acción. Encendió el auto, salió del camino de entrada y se dirigió directamente a la farmacia más cercana. Mac nunca había comprado un bastón antes y cuando entró en la tienda se dio cuenta de cuántas opciones había, plegables, ligeros, con empuñaduras de goma, ajustables en altura. Pero no estaba buscando algo llamativo. Estaba buscando algo confiable. Algo sólido. Algo que no se partiera a la mitad cuando más se necesitara. Pasó los dedos por las distintas empuñaduras, probando el peso, la resistencia, hasta que encontró el adecuado, un bastón clásico de madera, fuerte, fiable, el tipo que parecía hecho para durar. Lo levantó, sintió su peso en las manos y supo de inmediato que era el indicado. Mientras caminaba hacia la caja, algo llamó su atención, una caja de chocolates junto a la caja registradora. De las elegantes, las envueltas en papel dorado, el tipo de chocolates que la gente mayor siempre parecía tener en sus cocinas. No estaba seguro de por qué, pero tomó una caja y la puso sobre el mostrador junto con el bastón. Tal vez porque tenía la sensación de que el anciano necesitaba algo pequeño que le recordara que la vida no se trataba solo de pasar el día. A veces, se trataba de las pequeñas cosas. Las que hacían que el día fuera un poco mejor, un poco más fácil. Cuando Mac regresó una hora después, el anciano abrió la puerta más rápido esta vez, como si lo estuviera esperando. Sus ojos se dirigieron al bastón en la mano de Mac, y antes de que pudiera empezar a decir algo sobre que no era necesario, Mac simplemente se lo extendió. Me pareció que te vendría bien esto, dijo, su voz casual, sin dejar espacio para discusión. El anciano lo miró por un momento antes de alargar la mano y tomarlo, pasando los dedos por la madera lisa, probando su peso contra el suelo. Finalmente, asintió. Sí, esto servirá. Y entonces Mac le entregó la caja de chocolates. Para el dolor, dijo con una sonrisa ladeada. Por un segundo, el anciano solo miró los chocolates, luego volvió a mirar a Mac y soltó una risa, una verdadera risa, no forzada, no por cortesía, sino del tipo que surge cuando alguien se da cuenta de que no tiene que cargar con todo solo. Mike no dijo nada más, solo asintió y dio un paso atrás. Nos vemos, dijo antes de darse la vuelta. Y mientras caminaba de regreso a su casa, pudo sentirlo, ese cambio silencioso, el tipo que no tiene que ver con grandes gestos o momentos dramáticos, sino con algo más simple, más discreto. El tipo de cosa que le recuerda a una persona que no es invisible. Mike había conducido por esta carretera cientos de veces antes, pasado por estos mismos semáforos, girado en estas mismas intersecciones, pero esta vez se sentía diferente. El motor zumbaba de manera constante debajo de él, el peso de la conversación con su vecino todavía rondando en su mente. No tenía prisa, no presionaba más el acelerador, pero había cierta energía en su movimiento, una urgencia no hablada que no venía de la necesidad de ser rápido,
sino del conocimiento de que esto era algo que necesitaba hacerse, algo que no debía dejarse para después. Porque después era la razón por la que personas como su vecino quedaban atrapadas, después era como la gente se decía a sí misma que lo manejaría cuando tuviera tiempo, cuando se volviera una prioridad, cuando fuera absolutamente necesario, hasta que, de repente, ese después se convertía en semanas encerrado en casa, esperando que el problema se resolviera solo. Cuando entró en la farmacia, las luces fluorescentes brillantes se sintieron demasiado duras después del resplandor tenue de la tarde en el exterior, ese tipo de brillo artificial que hace que todo se vea demasiado afilado, demasiado clínico, demasiado impersonal. Los pasillos se extendían frente a él, filas de productos cuidadosamente organizados, estantes llenos de todo, desde vendas hasta vitaminas, hasta cosas que la gente solo compraba cuando realmente no tenía otra opción. Mac se movió con propósito, caminando más allá de los clientes que estaban ahí para pequeñas tareas olvidables, comprando pasta de dientes, recogiendo recetas, escaneando los estantes en busca de algo que realmente no necesitaban. Pero para él, esto no era solo un recado más. No estaba ahí por conveniencia. Estaba ahí para arreglar algo. Los bastones estaban guardados en una esquina tranquila de la tienda, alineados ordenadamente como si estuvieran esperando a alguien que no quisiera admitir que los necesitaba. Venían en diferentes estilos, algunos elegantes y modernos, otros ligeros y plegables, otros diseñados más para la función que para la comodidad. Mac pasó los dedos por las diferentes empuñaduras, sintiendo el metal frío, los agarres texturizados, la madera pulida. No estaba buscando solo algo que funcionara. Estaba buscando algo que se sintiera correcto. Algo que tuviera peso, algo que no se sintiera como un accesorio frágil. El bastón del anciano se había partido en dos. Eso no iba a volver a suceder. Tomó uno de los bastones más pesados, lo giró en sus manos, probó su equilibrio. La madera era gruesa, lisa, pulida en un acabado oscuro, el tipo de bastón que parecía haber sido construido para durar, no solo algo producido en masa y endeble. Apretó la empuñadura, presionó ligeramente hacia abajo, sintiendo cómo resistía, cómo se mantenía firme. Este era el indicado. No era llamativo, no era complicado. Era sólido, confiable, firme. Y eso era todo lo que importaba. Mientras se dirigía a la caja, sus ojos se posaron en un exhibidor cerca del mostrador, filas de cajas envueltas en papel dorado, chocolates dispuestos en perfectas filas, el tipo de cosa que parecía un pequeño lujo, algo simple pero significativo. No se detuvo a pensarlo. Solo extendió la mano, tomó una caja y la puso junto al bastón. Porque no se trataba solo de arreglar el problema. Se trataba de recordarle al anciano que todavía merecía algo más que lo mínimo indispensable. Que la vida no se trataba solo de sobrellevar el día, de resistir, de esperar a que las cosas mejoraran. A veces, se trataba de algo tan pequeño como una caja de chocolates. La chica detrás del mostrador apenas levantó la vista al principio, escaneando el bastón y los chocolates con el mismo ritmo mecánico que probablemente usaba con cada cliente. Pero luego, mientras metía los artículos en la bolsa, dudó por un segundo, mirando a Mac con curiosidad, quizás tratando de entender la conexión entre ambas compras. Ese es un buen bastón, dijo casualmente, con un tono ligero pero inquisitivo, como si quisiera preguntar, pero supiera que era mejor no hacerlo. Mike simplemente asintió. Es para un amigo. Ella no insistió, no pidió detalles, solo le entregó la bolsa con una pequeña sonrisa, un tipo de entendimiento diferente pasando entre ellos. Algunas cosas no necesitaban explicación. Mientras salía del estacionamiento, con la bolsa descansando en el asiento a su lado, en el auto había un tipo de silencio diferente ahora, no el pesado e inquietante que lo había seguido antes, sino algo más ligero, más estable. Esto no se trataba de grandes gestos. No se trataba de caridad. Se trataba de hacer lo que tenía que hacerse, de asegurarse de que alguien que había pasado su vida cuidando de sí mismo no tuviera que enfrentarse a una cosa más solo.
Cuando estacionó en su camino de entrada, miró hacia la casa del anciano, esperando encontrarla aún oscura, aún inmóvil. Pero esta vez, las cortinas no estaban completamente cerradas. Había un brillo tenue desde el interior, la suave luz amarilla de una lámpara proyectando una pequeña franja luminosa a través de la ventana. No era mucho, pero era algo. Mac tomó la bolsa, salió del auto y se dirigió al porche sin dudarlo. Cuando llamó a la puerta esta vez, no hubo una larga pausa, ni vacilación, ni un silencio cargado de incertidumbre. La puerta se abrió unos segundos después, y el anciano estaba ahí, mirando a Mac, luego a la bolsa en su mano, y después de vuelta a Mac. Su expresión era indescifrable al principio, una mezcla entre sorpresa y algo más profundo, algo más difícil de definir. Mike no dio explicaciones. Simplemente extendió el bastón. Me pareció que te vendría bien, dijo simplemente. El anciano lo tomó, pasando los dedos por la madera lisa, probando su peso como si intentara convencerse de que era real. Y luego, antes de que pudiera decir algo, Mac le tendió la caja de chocolates. Para el dolor, añadió con una sonrisa ladeada. El anciano dejó escapar una pequeña risa, suave pero genuina. Carajo, murmuró, sacudiendo la cabeza. No pierdes el tiempo, ¿verdad? Mac simplemente se encogió de hombros, retrocediendo un poco, ya girando hacia su casa. Nos vemos, dijo, como si no fuera nada, como si solo fuera otro intercambio normal, otra pequeña parte de un día cualquiera. El anciano no respondió de inmediato. Solo se quedó ahí por un momento, mirando el bastón, los chocolates y luego de nuevo a Mac. Y entonces, con un lento asentimiento, finalmente habló. Sí. Nos vemos. A la mañana siguiente, Mac no esperaba que nada fuera diferente. La gente no cambiaba de la noche a la mañana, especialmente cuando habían pasado años haciendo las cosas a su manera. Pero cuando salió con su café matutino, estirándose ligeramente mientras respiraba el aire fresco, algo llamó su atención, movimiento en el porche de al lado. El anciano no estaba caminando todavía, no había vuelto completamente a su rutina, pero estaba de pie, apoyándose ligeramente en el bastón que Mac le había dado, dejando que el peso de éste se asentara bajo su agarre. Su pequeño perro trotaba en círculos alrededor de sus pies, olfateando los escalones como si no hubiera estado afuera en semanas, y por primera vez en mucho tiempo, la casa ya no parecía abandonada. Mike no dijo nada. No saludó con la mano, no llamó, no convirtió el momento en algo más grande de lo que necesitaba ser. Solo se quedó ahí, sorbiendo su café, dejando que el anciano sintiera que esto era su propia decisión, que salir al porche no se trataba de demostrarle algo a alguien más que a sí mismo. Y después de unos minutos, el anciano levantó la vista, vio que Mac lo observaba y le hizo un pequeño gesto con la cabeza. Mac le devolvió el gesto, tomó otro sorbo de café y dejó que el momento fuera exactamente lo que era, simple, tranquilo y suficiente. En los días siguientes, el patrón continuó. Cada mañana, Mac salía con su café, y cada mañana, el anciano estaba ahí, no siempre a la misma hora, no siempre haciendo mucho, pero ahí. Algunos días, solo se sentaba en el porche, dejando que el aire matutino lo despertara. Otros días, se movía un poco más, probando su equilibrio, cambiando su peso de un pie al otro. Nunca hablaron de ello. Mac no preguntó cómo se sentía, no preguntó si el bastón le funcionaba bien, no insistió en ningún tipo de reconocimiento. Porque algunas cosas no necesitaban decirse. El anciano estaba afuera de nuevo. Eso era suficiente. Pero una mañana, mientras Mac estaba en su porche, con el café humeando en el aire frío, escuchó algo nuevo. Un sonido que no había escuchado en mucho tiempo. El anciano estaba riendo. Estaba en los escalones, inclinándose para rascar detrás de las orejas de su perro, sacudiendo la cabeza por algo que había hecho el pequeño mestizo. Era un sonido suave, casi perdido en la brisa, pero era real. Y Mac se encontró sonriendo antes incluso de darse cuenta.
Una tarde, cuando Mac volvía de correr, notó algo esperándolo en la entrada de su casa, una pequeña caja sencilla con una nota pegada en la parte superior. La recogió, reconociendo la caligrafía cuidadosa, aunque ligeramente temblorosa, antes incluso de leer las palabras. Asterisco asterisco, te preocupaste por mí. Pensé que debía devolverte el favor. Intenta no comértelos todos de una vez. Asterisco asterisco. Mac abrió la caja y dejó escapar una risa baja. Chocolates. Los mismos que le había dado al anciano aquella noche en su puerta. Lanzó una mirada hacia la casa del vecino y lo vio sentado allí, fingiendo que no estaba mirando. Mac levantó ligeramente la caja, un agradecimiento sin palabras. El anciano solo asintió, tomó un sorbo lento de su té y volvió a mirar la calle, como si nada hubiera pasado. Pero Mac sabía que sí. Al día siguiente, todo fue igual que siempre. Mac salió con su café. El anciano estaba en su porche con su té. El perro olfateaba por el jardín. El mundo seguía moviéndose como siempre, como si nada hubiera cambiado. Pero había cambiado. Porque a veces, el cambio no llega en grandes momentos dramáticos. A veces, está en las pequeñas cosas, en los gestos silenciosos, en las rutinas matutinas, en la forma en que alguien que una vez había desaparecido del mundo comienza, poco a poco, a volver a él. Mike no necesitaba decir nada. El anciano tampoco. Solo se quedaron allí, en sus propios espacios, a su manera, sabiendo que algunas cosas no necesitaban ser dichas para ser entendidas.